Bien, entonces decíamos que el primer ejercicio que vamos a ver para que ustedes puedan ubicarse y poder resolver ustedes la práctica es el ejercicio 4, que dice que tienen un motor trifásico que absorbe una potencia de 7,5 kilowatts con un factor de potencia de 0,8 y que se conecta a 3 tensiones de 380. ¿Sí? Entonces les piden calcular la intensidad de línea, el valor de la potencia aparente y el valor de la potencia reactiva. Entonces, bueno, eh, nosotros tenemos una potencia, ya nos dan la potencia activa, perdón, acá. A nosotros ya nos dan cuánto consume de potencia, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo la potencia activa, podríamos sacar la tensión de línea, porque yo sé que la potencia activa es raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia. Y de acá despejo la I de línea, ¿sí? Donde la tensión de línea son los 380. Ustedes tengan en cuenta que tienen tensiones de línea y tensiones de fase. La tensión de fase es 220 volt y la tensión de línea son 380. Entonces de acá despejo la I de línea, ¿sí? Este ejercicio es muy simple. Después tenemos la potencia aparente. Bueno, si yo tengo la potencia aparente, yo sé que la potencia activa es V por I, ¿sí? Que es la potencia aparente por el coseno. Entonces de acá puedo despejar la potencia aparente. Y después me piden la potencia reactiva. Si ustedes se acuerdan, el triángulo de potencia, en donde ustedes tenían, a ver si lo puedo dibujar, una cosa así. Esto es S, esto es P, perdón, esto es S, esto es P y esto es Q, que es la potencia reactiva. Entonces, tienen un triángulo rectángulo, entonces yo podría aplicar teorema de Pitágoras y sacar que S al cuadrado es igual a Q al cuadrado más P al cuadrado. Y de acá despejo cuánto vale Q. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Que S al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. Eh, La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Bueno, que eso no tiene nada que ver con electricidad ni nada por el estilo. Eso es matemática. Entonces, en el otro ejercicio que vamos a ver, que es el ejercicio 6, dice un receptor trifásico equilibrado se conecta en estrella. En cada rama tienen una conexión serie de una resistencia de 20 ohm y una reactancia inductiva pura de 40 ohm. Se lo alimenta con una red de 3 por 400 volt y les piden calcular. Tienen 3 más el neutro. El valor de la impedancia de cada fase, el factor de potencia de cada fase, el valor de la corriente de línea y el valor de la potencia activa, reactiva aparente por fase y total. Bueno, entonces fíjense una cosa. En este caso, la corriente de línea, la tensión de línea son 400 volts, no 380. Pero eso lo hacen por una cuestión de simplificar los cálculos, porque si ustedes trabajan con 380, cuando hacen el cambio entre la tensión de línea y la tensión de fase, no les dan números redondos. Entonces muchas veces se utiliza 400 volts para que cuando hagan el cambio entre tensión de línea y tensión de fase, sea más fácil. Otra cosa importante es que el circuito trifásico es equilibrado. ¿Qué quiere decir que es equilibrado? Que todas las cargas en cada una de las fases son iguales. Y otra cosa importante, bueno, es que se conecta en estrella. En los sistemas trifásicos, ustedes tienen dos maneras de conectar. Se conectan o en estrella o en triángulo. El dibujo que tienen acá abajo es de cómo se conectan cargas en estrella.
En estrella se conectan las tres fases y el neutro. En triángulo se conectan las tres fases, pero no tiene referencia a neutro. Eso es importante. Cada carga, ¿sí? Acá le llamamos Z1, Z2 y Z3. Z es la suma en impedancia de R más X. X es la reactancia y R es la parte resistiva. Ustedes acuérdense que en alterna las impedancias pueden tener eh, cargas en una parte resistiva pura y además tienen partes inductivas o capacitivas o mixtas, ¿no? Bueno, entonces vamos, para calcular el primero, bueno, esto es lo que yo les decía, todas las cargas son iguales y es igual a R más JXL. Esto es JXL porque es inductiva, se los dicen acá, inductiva pura. Si no, acá, si fuera capacitiva pura, sería menos J por XC. Bueno, esta es la impedancia, ¿sí? En número complejo. Y le pueden sacar el módulo. Esto es algo que ustedes ya hicieron y ya conocen, es fácil. Entonces, el segundo le es el factor de potencia de cada fase. Si ustedes utilizan el, el triángulo de impedancia, pueden calcular cuánto vale el factor de potencia, que es el coseno phi. Ustedes acuérdense que el triángulo de impedancia, acá tengo phi, ¿sí? Esto es Z, esto es la parte reactiva, ¿sí? O ya sea inductancia o capacitancia, o la mezcla de los dos, y este es R. Esto es solo porque las cargas están en serie, que acá nos dicen que la conexión es en serie para cada una de las ramas, o sea, entre R y neutro, entre S y neutro y entre T y neutro. Entonces así sacamos el factor de potencia. Y la tensión, después me pide, a ver, el valor de la corriente de línea. Bueno, entonces, para conexiones en triángulo, la tensión de la corriente de línea y la corriente de fase son iguales. Perdón, en estrella, la conexión en estrella, la tensión de línea y la corriente de línea y la corriente de fase son iguales. Entonces, por eso, yo acá lo que hago es calcular la tensión de fase. Con la tensión de fase y la impedancia calculo la corriente de fase y como están en estrella, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Esto es algo que solo se da con conexiones de estrella. Y después me pide calcular la potencia para cada una de las cargas y la potencia total. Bueno, entonces, la potencia para cada una de las cargas van a ser iguales, porque las tres cargas son iguales porque el sistema es equilibrado. Entonces saco tensión de fase por corriente de fase para calcular la potencia aparente, la activa y la reactiva. ¿Sí? Y acá lo calculo. Y directamente para calcular las totales, ¿sí? Es raíz de 3, la potencia total es raíz de 3 por la potencia de cada una de las cargas. S, tanto para S, para P o para Q. ¿Se entiende? Muchachos. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Sí, perfecto. Yo creo que no es complicado, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta de que si las cargas se conectan en estrella o en triángulo, tener en cuenta que en estrella las corrientes de fase y de línea son iguales y en triángulo las tensiones de fase y de línea son iguales. Eso está en la teoría. Entonces, otro ejercicio, que es el ejercicio 9 de la práctica, dice, un receptor trifásico equilibrado tiene una potencia absorbida de 25 kW con un factor de potencia de 0,78. Si la línea se alimenta por
tres fases de 400 volt y 50 Hz, determinar el valor de la potencia reactiva del capacitor a instalar para lograr que su factor de potencia llegue a 0,98. El valor de cada capacitor si se conectan en triángulo, el valor de la intensidad de línea antes y después de haber instalado el capacitor. Bueno, ¿qué pasa? Si vieron algo de la teoría, ¿qué pasa? El factor de potencia es un... A ver, se los dibujo acá. Si nosotros analizamos el triángulo de potencia, donde esto es R, esto es Q y esto es S, perdón, no es R, esto es P. Sí, estoy diciendo cualquier cosa. Bien. Y este es el ángulo. Entonces, fíjense, las empresas de energía, cuando ustedes trabajan, ustedes generalmente, ellos les mandan la parte S, pero ustedes la mayor parte de las cargas son resistivas. Entonces ustedes van a terminar pagando P. Generalmente las instalaciones domiciliarias tienen muy poco de parte reactiva. Pero ¿qué pasa? La parte reactiva generalmente se utiliza para compensar las pérdidas en el traslado de la energía. Entonces, si ustedes tienen una carga reactiva muy alta, eh, para el mismo valor de P y tiene una carga reactiva muy alta, la potencia aparente, que es la que les van a tener que enviar a ustedes a su domicilio, es muy alta. Entonces, las empresas multan a los domicilios cuando tienen un factor de potencia mayor a 0,8. Perdón, menor a 0,8. Lo que ustedes necesitan es que tengan un factor de potencia mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tenemos un factor de potencia de 0,78, nosotros lo queremos subir. ¿Sí? ¿Por qué lo quiero subir? Y para que no me cobren multa. Entonces, lo que se hace es colocar capacitores de compensación. El capacitor de compensación lo que hace es reducir la parte reactiva para aumentar el factor de potencia. ¿Se entiende? Sí, Chicos, sí. Esa es bien. la corrección de factor de potencia, ¿no? Sí. O sea, lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor del capacitor que tengo que colocar para bajar la parte reactiva para aumentar el factor de potencia. ¿Se entiende? Por supuesto que o sea, yo como tengo tres fases, voy a tener que calcular tres capacitores, obviamente. Pero como la fase es equilibrada, en realidad voy a colocar el mismo capacitor para cada una de las fases. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la potencia aparente y la potencia reactiva para el factor de potencia que yo ya tengo. Entonces, calculo el P y el Q, que es, el Q es, en este caso que es Q1, es la potencia reactiva que yo tengo actualmente. Y el P es la potencia activa que yo consumo. Acuérdense que luego que lo que yo quiero reducir es el Q, no el P. El P no lo voy a tocar. O sea, la potencia aparente va a ser la misma, perdón, la potencia activa va a ser la misma para los dos casos, como yo ya les expliqué acá. Entonces, calculo las potencias que tengo ahora y calculo la potencia que tengo que tener después. ¿Sí? Tengo la potencia que tengo que tener después. Acá calculo el S1 también, considerando el mismo P. Calculo el S, fíjense una cosa que es lo que yo les decía recién. Fíjense que luego de la corrección, cómo baja la potencia aparente para cada uno de los casos. Esto es,
antes de la corrección tengo 32 kilovolt y después de la corrección tengo 25,5 kilovolt. ¿Se ubican? Esto es lo que yo les decía, que la corrección se hace para disminuir la potencia aparente, que es la que la empresa les manda, porque ustedes van a consumir P, ¿sí? Pero la empresa les tiene que mandar S, y la diferencia es el valor de Q. ¿Se ubican? Muchachos, ¿me van siguiendo? Sí, profe, sí. Bien, entonces, lo que yo hago ahora es calcular QC, que básicamente es la diferencia entre la energía reactiva que yo tenía y la energía reactiva que yo quiero tener, que el QC es la reactancia que tiene que ingresar el capacitor al circuito para realizar la compensación. Entonces lo calculo, por supuesto, cada capacitor va a tener la misma, voy a tener que ingresar el mismo QC, por eso es lo que tengo acá, y lo calculo. Con esta es que voy a calcular, con ese QC es que yo voy a calcular el capacitor, el XC. Y con el XC calculo el C. ¿Se entiende? Y con esto, con el S1 y el S2, yo puedo calcular las corrientes antes de la compensación y después de la compensación. La corriente de línea antes y la corriente de línea después. Fíjense cómo baja la corriente de línea luego de la compensación, que es la idea. No solo baja el S, sino bueno, baja la corriente, por lo tanto baja el S, ¿no? ¿Se entiende? Muchachos, Sí, profe. bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que sacar en limpio de esto para que puedan trabajar en la práctica? Ustedes tienen que tener en cuenta que en un sistema trifásico tienen tensiones de línea, tensiones de fase, corrientes de línea y corrientes de fase. ¿Sí? Que hay una relación entre las tensiones de línea y la tensión de fase, que después se fijan en la teoría, están todas las fórmulas, que las cargas se pueden conectar en estrella o en triángulo, que en estrella la tensión de línea es igual a la corriente de línea es igual a la corriente de fase, y en triángulo, no, en triángulo la tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Sí? Que se pueden calcular los capacitores para realizar la compensación, como ya les mostré ahí. Esto se los voy a agregar como ejercicios resueltos en la práctica, para que los tengan de ejemplo. ¿Qué más? Las potencias van a tener una potencia por cada carga. Tienen 3 cargas, ya sea en triángulo o en estrella, van a tener que calcularlas. Que en triángulo no tienen referencia neutro, en estrella sí. Y básicamente es eso. El resto es exactamente igual, o sea, las impedancias por cada línea, perdón, por cada fase se comportan igual, tienen que trabajarlo como números complejos y es todo lo mismo. Rige todo lo que teníamos antes, ahora por 3. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Profe, una consulta. Sí, Siendo ya el parcial 27, el próximo martes 20, si llegamos a tener una consulta, además de este práctico 5, de cara al parcial, ¿no? La traemos para ese martes, ¿no? Para el 20.
Sí, me pueden hacer consultas a mí o a Elvio, no hay ningún problema. Antes de Bien, la clase o cuando la clase termina me pueden hacer consultas. Es más, si ya quieren hacerme alguna consulta de los prácticos anteriores, también pueden. No hay ningún problema. claro. A mí lo que no me quedó claro, o sea, y no le terminé de entender fue no, ahí, a ver. Al dibujo de el diagrama, perdón, fasorial de tensión e intensidad. Ese no le terminé de entender, que es del práctico anterior. Sí, qué es lo que no entendés? ¿Cómo hacerlo? O Sí, y después me puse a buscar y empecé a ver bien y me confundí más, la verdad. No llegué a un puerto. No le terminé de comprender en sí. ya te lo explico. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahí está bien. Bien. Lo que vos tenés que entender, por ejemplo, en un circuito, supongamos que es un circuito de RLC, ¿no? Vos tenés en un diagrama fasorial, vos lo primero que vas a hacer es dibujar, depende, si tenés en serie o en paralelo. ¿Por qué te hago la diferencia de que si es en serie o es en paralelo? Porque si es en serie, lo que vos vas a tener que dibujar en el eje, o por lo menos yo lo hago así, ¿no? En el eje horizontal, yo siempre grafico lo que es común a todos los elementos del circuito. O sea, si están en serie, yo acá coloco el I, ¿sí? El I total, que es el I que circula por todos. Y en el eje vertical voy a marcar lo que es eh, el resto de las cosas del circuito. O sea, por ejemplo, bueno, te lo estoy haciendo para un resistivo puro. Para. Vamos a nuevo. Supongamos que nosotros tenemos un circuito serie de esta manera, donde esto es R, esto es L y esto es C, ¿sí? Que está sometido a una alterna con una B. Por acá circula la I total, ¿sí? Bien, ahí tenemos. Entonces, ¿qué voy a tener? Eh, ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, para el R, yo tengo el I total, ¿sí? Y tengo la tensión, que están en fase, porque la resistencia, tanto la tensión como la corriente están en fase. Después que tengo el L, bien, el L, la tensión adelanta la corriente. O sea, la corriente es esta que dibujé acá, que es la corriente total, porque es igual para todos los elementos del circuito. Entonces acá lo que voy a tener es el VL, ¿sí? Y para el capacitor, la tensión a traza, 90 grados. Entonces acá voy a tener el VC. Hagámoslo más chiquito. Este es el VC. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ahí me... el VL menos el VC te va a dar, cambiemos de color, este en azul. ¿Sí? Que este en azul es VL menos VC que tengo acá. Y con el VR voy a tener el V total.
Tengan en cuenta. Y este es phi, que es el desfasaje entre la corriente y la tensión. Este es V. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Esto es en un circuito serie. En un circuito paralelo es lo mismo, pero como en el paralelo, lo que vos tenés es la tensión, que es común a todos. Entonces, marca la tensión común a todos y las corrientes, marcalas como que son las que producen el desfasaje. Entonces, vos vas a tener una tensión acá abajo y acá con la que produce el ángulo phi es la corriente. La corriente en el circuito paralelo es la que va a tener parte real y parte imaginaria. ¿Se entiende? Como profe, me perdí un poco en En un paralelo. circuito paralelo es lo mismo, solamente que acá no vas a tener B si no vas a tener I, y acá no vas a tener I si no vas a tener B. Porque en el paralelo la Sí, 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 ahí lo tensión es la entiendo. misma para todos. Entonces, ¿yo qué hice acá? Si yo dibujara para cada uno de los elementos del circuito, bueno, el R sí, el R es el I y el B, ¿no? Si quisiera. Pero después, para el L es así. Acá tengo el I y acá tengo el BL. Y el BC, acá tengo el I y acá tengo el BC. ¿Se entiende? En el circuito paralelo, esto es lo mismo, solamente que no voy a tener BL, BC y BR, porque BL, BC y BR son iguales. Lo que va a cambiar es el I, porque en un circuito paralelo, la corriente es diferente dependiendo del valor de R del IC. ¿Me entendés? Sí, 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 ahí me quedó más claro. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no tienen otra pregunta, yo paro acá la grabación. Eh, Creo que Elvio les va a dar la próxima clase, les va a hacer un repaso para el parcial. Y bueno, y cualquier duda que tengan, me consultan. Damos la semana que viene. Yo la semana que viene voy a ver si o les armo un repaso o ya sigo con la otra unidad. Pero no se hagan problema con eso. Que o Elvio hace el repaso o lo hago yo. Bueno, Y bueno, si van haciendo el práctico y les van saliendo alguna duda, no me mandan un mail, me mandan un mensaje, no hay problema. perfecto. Listo, profe. No hay drama entonces. Bueno, listo. Que estén bien. Vos también. Igualmente, chau, chau. Nos vemos. Chao. Chao, profe.